El mundo musulmán durante siglos llegó a ser el centro económico más avanzado del planeta. Ciudades como Marruecos, Líbano, Irak, etc., fueron realmente ricas. Pero lo sorprendente es que hoy la mayoría de países musulmanes son extremadamente pobres. Por poner un ejemplo, Bagdad, en su momento, llegó a ser la región más rica del mundo. Hoy, en el año 2025, el PIB per cápita medio de los países con mayoría musulmana son $5.000 menos de la media mundial. La razón de este fenómeno tan impactante ha sido estudiada por muchísimas personas, y hay muchas teorías que tratan este tema, pero hay dos realmente que son las que han impactado en la sociedad. Pero antes, echemos un vistazo a qué pasaba realmente cuando el Islam dominaba el mundo. Durante los siglos VIII al XIII, el mundo musulmán se consolidó como la civilización más avanzada del planeta. Sus ciudades, como Bagdad, El Cairo y Córdoba, concentraban bibliotecas inmensas, hospitales innovadores y redes comerciales que conectaban 3 continentes. Este dinamismo surgía de su posición estratégica en las rutas intercontinentales y de un sistema económico que fomentaba el intercambio, la traducción de conocimientos y la movilidad de comerciantes y artesanos. Pero cuando el comercio global comenzó a transformarse y a exigir instituciones más complejas, surgió un conflicto. Las estructuras que habían impulsado ese esplendor no evolucionaron al mismo ritmo que los cambios internacionales. Mientras Europa empezaba a desarrollar sistemas jurídicos especializados, universidades con autonomía y prácticas comerciales modernas, gran parte del mundo musulmán mantenía modelos funcionales para su época, pero cada vez menos compatibles con los nuevos desafíos. Por lo tanto, el liderazgo que alguna vez fue indiscutible comenzó a perder fuerza frente a regiones que avanzaban hacia una economía más dinámica e institucionalmente adaptable. La transición europea hacia innovaciones científicas y económicas reveló aún más la brecha creciente. Europa adoptó academias científicas, técnicas de contabilidad avanzadas y una revolución intelectual impulsada por la imprenta. El mundo musulmán, aunque mantenía una tradición intelectual valiosa, enfrentaba un entorno institucional donde el acceso al conocimiento, la educación y la continuidad empresarial dependían de prácticas más rígidas. Por lo tanto, el rezago no surgió de una falta de capacidad, sino de la falta de adaptación institucional frente a un mundo que comenzaba a moverse hacia formas distintas de producir, preservar y expandir el conocimiento. En los grandes imperios musulmanes, el poder político y el religioso se encontraban entrelazados de manera profunda. Los gobernantes dependían de la legitimidad otorgada por los ulemas, quienes interpretaban la ley religiosa y supervisaban ámbitos esenciales como la educación y la justicia. Esta alianza garantizaba cohesión y estabilidad, pero generó un conflicto cuando surgió la necesidad de reformar las instituciones económicas para competir con un mundo cada vez más complejo. Las reformas que podían impulsar la innovación, fortalecer el comercio o modernizar la justicia comercial chocaban con estructuras religiosas que buscaban preservar la tradición. Por lo tanto, cualquier intento de modernización encontraba resistencia, no por rechazo al progreso, sino porque podía debilitar el equilibrio político sobre el cual se sostenían los imperios. La educación se mantuvo bajo control religioso durante siglos, priorizando estudios doctrinales sobre ciencias aplicadas. Esto no fue un problema en épocas premodernas, pero se volvió crítico cuando el mundo comenzó a acelerarse en tecnología, navegación y finanzas. Por lo tanto, mientras Europa rompía gradualmente la influencia institucional de la Iglesia para abrir camino a la ciencia moderna, los imperios musulmanes permanecían vinculados a un sistema donde las reformas profundas eran difíciles de implementar. Este vínculo entre legitimidad política y autoridad religiosa se convirtió en uno de los factores estructurales que explican la dificultad histórica para actualizar sus instituciones económicas. Las leyes económicas heredadas de los primeros siglos del mundo islámico buscaban asegurar justicia en la distribución de la riqueza, especialmente dentro de la familia. La norma que obligaba a dividir la herencia entre todos los hijos pretendía evitar la concentración excesiva y promover equilibrio social. En su contexto original, esta regla cumplía un propósito esencial: mantener estabilidad y proteger a los integrantes del hogar. Pero a medida que el comercio internacional crecía y las economías requerían empresas más grandes y sostenibles, surgió un conflicto estructural. Cada vez que el fundador de un negocio moría, sus activos debían fragmentarse en múltiples partes pequeñas. Esto dificultaba la continuidad de los comercios y frenaba la posibilidad de reinvertir capital en proyectos más ambiciosos.
A diferencia de Europa, donde se consolidaban compañías permanentes con cientos de años de existencia, las sociedades musulmanas quedaban atrapadas en un ciclo de negocios pequeños, interrumpidos y orientados al corto plazo. Por lo tanto, la intención moral de proteger a la familia terminó generando un límite económico que impedía la acumulación de capital necesaria para construir industrias competitivas. A este desafío se sumaban otras restricciones legales que afectaban la capacidad de crecimiento económico. La prohibición de cobrar intereses, basada en principios religiosos, buscaba evitar abusos financieros, pero generó un conflicto directo con el desarrollo de instrumentos crediticios modernos. Sin sistemas bancarios sólidos ni mecanismos de financiación accesibles, los comerciantes dependían de acuerdos privados, préstamos informales o redes familiares que no podían sostener grandes inversiones. Esto reducía la disponibilidad de capital, aumentaba los costos de transacción y limitaba la innovación financiera, mientras Europa experimentaba una expansión bancaria que impulsaba manufactura, exploración y tecnología. Además, los tribunales favorecían los testimonios orales sobre los contratos escritos, lo que generaba incertidumbre para quienes buscaban seguridad jurídica en sus transacciones. Asociarse con extranjeros también resultaba complicado, debido a normas que exigían condiciones difíciles de aceptar, como la disolución automática de la empresa si uno de los socios moría. Por lo tanto, una combinación de leyes bien intencionadas, pero rígidas frente al cambio, terminó frenando la integración comercial y reduciendo las oportunidades de crecimiento económico en un mundo que avanzaba rápidamente hacia instituciones más flexibles y compatibles con el comercio global. Durante siglos, los territorios musulmanes fueron el corazón del comercio intercontinental, conectando las rutas que unían el Mediterráneo, India, China y África. Esta posición privilegiada generó prosperidad, pero también un conflicto cuando los mercados internacionales comenzaron a transformarse. Europa adoptó nuevas instituciones comerciales, sociedades de capital y sistemas legales más previsibles, mientras que muchos imperios musulmanes mantuvieron normas que dificultaban la expansión de empresas grandes y la formación de asociaciones con extranjeros. La falta de estructuras jurídicas flexibles hizo que las transacciones fueran más costosas y menos seguras, especialmente para quienes buscaban operar en redes globales. Por lo tanto, mientras las economías europeas crecían gracias a instituciones que facilitaban contratos, inversiones y cooperación internacional, las sociedades musulmanas enfrentaban un entorno donde las reglas tradicionales limitaban la integración comercial. Esto no se debía a falta de capacidad, sino a marcos legales que no evolucionaron al ritmo necesario para competir en un comercio cada vez más exigente y basado en la expansión de compañías duraderas. Otro desafío surgió cuando las rutas marítimas sustituyeron el comercio terrestre. Las potencias europeas desarrollaron flotas más avanzadas, rutas oceánicas estables y monopolios coloniales que controlaban puntos estratégicos. En cambio, los territorios musulmanes no adoptaron con la misma rapidez innovaciones navales ni instituciones que favorecieran grandes inversiones marítimas. Esto debilitó su posición en el comercio mundial. Por lo tanto, un sistema que había sido exitoso durante la Edad Media quedó rezagado frente a un modelo que premiaba adaptabilidad, seguridad jurídica y reinversión de capital. Cuando el mundo entró en la era moderna, el avance científico, tecnológico y económico comenzó a depender de instituciones que fomentaran la innovación. Universidades abiertas, sistemas de crédito eficientes, protección jurídica y libertad para experimentar. En muchos países musulmanes, sin embargo, la educación permaneció durante siglos bajo control religioso, centrada en la repetición de textos clásicos y con poca apertura hacia disciplinas como matemáticas avanzadas, ingeniería o ciencias naturales. Esto no respondía a una falta de talento, sino a una estructura institucional diseñada para preservar conocimientos tradicionales. Pero cuando la economía global empezó a depender de la ciencia, surgió un conflicto que frenó la capacidad de adaptación. Mientras Europa consolidaba universidades capaces de producir inventores, científicos e ingenieros, gran parte del mundo musulmán enfrentaba un rezago acumulado que se traducía en menor productividad y en una brecha científica cada vez más amplia. Por lo tanto, el problema no fue un rechazo a la modernidad, sino la imposibilidad de transformar a tiempo un sistema educativo diseñado para otra era. A este escenario se sumó un cambio profundo y reciente: la creciente participación de las mujeres en la educación superior y en el mercado laboral. En numerosos países musulmanes, las mujeres representan hoy la mayoría de estudiantes universitarias y un segmento crucial del talento calificado.
Este avance ofrece una oportunidad histórica para diversificar las economías y fortalecer la innovación, pero también genera tensiones en sociedades donde las estructuras laborales, legales y culturales aún no han terminado de adaptarse a ese nuevo rol. En algunos países, la participación femenina en la fuerza laboral sigue siendo limitada debido a barreras institucionales, falta de oportunidades o normas sociales restrictivas. Por lo tanto, aunque el potencial existe, la región enfrenta el desafío de crear entornos que permitan que este talento se traduzca en crecimiento económico real. La modernidad avanza, pero lo hace de manera desigual y condicionada por sistemas que necesitan reformas profundas para liberar la productividad. Sin embargo, los avances en educación, ciencia y participación femenina muestran que el cambio es posible, siempre y cuando se reconozca la necesidad de instituciones que apoyen la innovación, la movilidad social y la igualdad de oportunidades. A pesar de todos los desafíos históricos y de las instituciones que limitaron el crecimiento económico durante siglos, muchos países de mayoría musulmana continúan enfrentando tensiones profundas relacionadas con productividad, innovación y acceso al conocimiento. Sin embargo, también es cierto que la región mantiene recursos estratégicos, una población joven y un creciente nivel educativo, especialmente entre las mujeres, que representan un potencial enorme para impulsar transformaciones estructurales. Esta combinación de limitaciones históricas y oportunidades emergentes hace que la situación sea compleja, pero también única, marcada por la necesidad de equilibrar tradición y cambio en un mundo que avanza con rapidez. Mientras mantenga espacios de estabilidad, cohesión social y oportunidades educativas, el mundo musulmán seguirá siendo una región con capacidad para adaptarse y encontrar nuevos caminos de desarrollo. Y esa realidad, más que cualquier estadística, explica por qué su futuro dependerá de cómo logre transformar su legado en una plataforma para una modernidad verdaderamente inclusiva. Ahora dime, ¿qué opinas de todo esto por los comentarios? ¿Crees que veremos un boom económico en los próximos años? Suscríbete y te veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!